En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén. Gloria a Dios en esta tarde. Amén. Gracias por estar aquí una vez más para compartir la palabra de Dios. Gloria sea el Señor. Amén. Voy a leer la palabra del Señor aquí en capítulo 16 de Génesis, del verso 7 al verso 16. Amén. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fierro, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre... Oh my God. Gloria a Dios, perdón. Llamó el nombre... Gloria a Dios. Se me movió la Biblia. Llamó el nombre Jehová, que con ella hablaba: Tú eres el Dios que me ve. Dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bared. Mi buen Dios y Padre Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque eres fiel y maravilloso. Recibe toda gloria y alabanza. Que esta palabra, Señor Santo, sea de bendición para cada oyente, para cada amigo, para cada hermano. Que traigas fe y esperanza a ese corazón. Recibe toda gloria y alabanza. Gracias, mi buen Dios y Padre Santo. Quiero compartir tu palabra. Quiero dar a conocer tu amor, tu misericordia y tu bondad para con el pueblo que está afuera, que está esperando que seas tú hablando a ese corazón. Y la gloria siempre es para ti, mi buen Dios y Padre Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén, amén. En esta tarde quiero compartir un mensaje que tengo en mi corazón para compartirlo. Amén. El mensaje es: Dios es un Dios personal y Él me ve. Dios es un Dios personal y Él me ve. Dios hace llamados y tratos personales. Dios llama con un propósito específico y personal. Un Dios que llama aunque estemos en pecado. Y esta hermosa palabra que estoy compartiendo ahorita, un Dios que me llama aunque estemos en pecado. Si usted se da cuenta, hermano, iglesia, varón, mujer, Dios llamó a cada persona cuando estábamos en pecado. Dios llamó a cada persona, a cada varón y mujer cuando estamos en pecado. Dice la palabra del Señor allí en capítulo 16 de Génesis, del verso 8 al verso 10. Es un Dios personal. Es un Dios personal y nos da órdenes para que obedezcamos. Dice la palabra en el verso 8 al verso 10. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Él respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia
que no podrá ser contada a causa de la multitud. Nos damos cuenta que Dios es personal y me está mirando en mi necesidad. Dios miró, el ángel miró a Agar, que estaba huyendo, que estaba preocupada, que tenía miedo. Pero el ángel mira a Agar y habla con ella: vuélvete con Sarai, estate sumisa, obedece este mensaje. De ti voy a hacer una nación grande, pero quiero que te vuelvas a la casa de Sarai. Y a veces el mensaje que Dios nos da al corazón, a veces no queremos obedecer la palabra. Dios es un Dios personal y nos da órdenes para que las obedezcamos. Dios habló con una esclava. Si usted se pone a pensar, ella no era una hebrea, era una esclava, pero el ángel se tomó su tiempo para hablar con una esclava. Hace rato estaba orando, y mientras oraba ahí en el lugar, meditando en esa hermosa palabra, Dios habló con una esclava. Y tocaba a Dios mi corazón esa palabra. Quizás tú estás en la cárcel y aquí estoy preso, pero Dios te está hablando. Esta mujer era esclava, estaba privada de su libertad, estaba huyendo, pero dice el ángel: vuélvete a la casa de Sarai y ponte sumisa a sus pies. Qué gran privilegio para que de Dios nos mira. Dios nos mira donde estemos, que estemos pasando por calamidad, por problemas, por necesidad. Dios nos mira. ¿Y cómo vamos a responder? Esta Agar tuvo que responder, tuvo que mirar, tuvo que escuchar para realmente obedecer lo que estaba escuchando. Dios conoce tu presente y tu futuro. Obedezcamos el plan de Dios. Dice ahí mismo en el verso 11, el verso 12. Ahí no estamos en Génesis 16, verso 11, verso 12. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos sus hermanos, y todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Toda la promesa de Agar, la promesa de Ismael, la promesa de Dios para ella. Dios conoce tu presente y tu futuro. Obedezcamos el plan de Dios. Posiblemente a veces fallamos porque no creemos en ese plan de Dios. Ese plan de Dios es obediencia, es sumisión, realmente es estar bajo las órdenes, en este caso, de Sarai. Pero si Dios nos manda a hacer algo y dudamos que sea Dios, pensamos que Dios no está en el asunto, pero entendamos la palabra de Dios, que el ángel le dice a Agar: vuélvete a la casa. Está de sumisa. Y en el verso 13 al verso 15 dice la palabra del Señor: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Bared. ¿Se dan cuenta? Ese Dios que me ve, ese Dios que te ve, ese Dios que te escucha, ese Dios que te busca, ese Dios que te ama, está hablando con una egipcia, está hablando con una esclava. Y quizás tú dirás: he pecado tanto, he fallado tanto a Dios, he hecho tantas maldades, tantas iniquidades, pero ese Dios que te ve, ese Dios que me ve, te ha salvado con un propósito. Ve y estate sumisa en este lugar. Ve y espera orden de parte mía, lo que voy a hacer en tu vida. Y a veces es difícil obedecer, no es fácil obedecer. No es para someterse a la voluntad de Dios, pero Dios está diciendo, el ángel le dice a Agar: ve y estate sumisa. Por eso ella responde: he estado aquí, el ángel que me ve, delante de Jehová, el que me ve. Ese gran privilegio para
Este gran privilegio para Agar, que ese Dios que me ve está escuchando tu oración, está escuchando tu plegaria. Si Dios realmente nos llama, es porque hemos fallado. Hemos fallado. Los privilegios te llevan a ser responsables, a responsabilidades, experiencia personal, cambio de nombre. Dios te escoge tu nombre Ismael. Dice el verso 15 ahí mismo. Y Agar dijo, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio a Agar, Ismael. Todo se cumplió al pie de la letra, lo que el ángel le dijo en aquella ocasión a Agar, en el pozo del viviente. Y como que siempre Dios está buscando esa agua, esa experiencia, esa palabra de Dios. Como que siempre Dios busca el agua, que el agua, en aquella ocasión Cristo dice: el que tenga sed, venga a mí, beba de algo que yo estoy dando, y será dentro de una fuente de agua que salte para vida eterna. Es Cristo Jesús invitando a que vengamos a Él, porque Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Y a veces uno no quiere venir a la casa de Dios. Uno no quiere estar esperando el tiempo de Dios, pero solamente Dios tiene la palabra, la respuesta para tu vida o para mi vida. Los privilegios llevan responsabilidades, experiencia personal, cambio de nombre, experiencia personal, cambio de nombre. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tu vida puede ser diferente. Cuando yo paso tiempo con Dios, mi vida puede ser diferente. El tiempo es esencial para esperar en Dios. El tiempo es esencial para esperar en Dios. Debemos permanecer en el lugar correcto para que nuestro llamado sea personal. Mire, en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Del verso 1 al verso 4. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betzada, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos esperar, permanecer en el lugar correcto para nuestro llamado personal. Debemos esperar. Dice la palabra: pacientemente esperé en Jehová, y Él contestó las peticiones de mi corazón. Pero debemos esperar el tiempo de Dios. Saber y creer lo que pasa en un lugar te hará llegar y esperar el tiempo de Dios. Según la palabra que aquí estamos leyendo, dice la palabra que cualquier persona que entrase a esa agua, cuando venía el ángel y movía el agua, cualquier persona que entrase de cualquier enfermedad quedaba sana al instante. Quedaba sana al instante. Debemos saber y creer que está pasando algo en esa persona. Debemos creer que una persona fue salva, transformada, y debemos venir a la fuente de agua que es Cristo Jesús. Debemos esperar que Dios venga a nuestro corazón y nos llame para que uno venga al arrepentimiento. Tener fe visual por lo que pasa. Fe es esperar en el tiempo de Dios. Mirar. Todos tenían un mismo propósito. Toda la gente que estaba ahí estaba enferma, pero esperaban el movimiento del agua. Dios mira. Al decir, dice la palabra ahí en San Juan 5, del 5 al 7. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entra, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Se dan cuenta? Decir nuestras limitaciones y nuestras necesidades, Dios nos mira. ¿Se dan cuenta? Había muchos enfermos, una multitud de enfermos. Pero en este caso Jesús se enfocó en ese enfermo que tenía 38 años, esperando ese milagro de su vida. No 10 años, no 20 años, 38 años esperando a que un día su vida fuera transformada, un día fuera realmente sano. 38 años esperando el milagro. Y toda la gente era sana y él miraba y miraba el milagro. Un día más, otro día más, otro año más, y en su vida no pasaba nada, pero seguía perseverando ahí en ese mismo lugar. Dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Dios busca fidelidad en la persona, no simplemente compromiso por años, compromiso eternamente. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Mucha gente empieza el cristianismo en alegría, en gozo, en servicio, pero después de 15, 10 o 20 años se aleja de Dios, niega el amor de Dios. Pero este hombre perseveraba, aunque no tenía nada, aunque no era sano, seguía perseverando. Quizás lo dejaban ahí, esperaba hasta que pasaba la noche y no pasó nada, y otra vez vuelta a casa. Pero al siguiente día seguía perseverando, y la fe es perseverar. Como dijo Job: aunque deshecho esté mi cuerpo, yo sé que he de ver a mi Redentor. Aunque estoy enfermo, decía Job, yo sé que voy a ver a mi Redentor. Job no confiaba en su sanidad. Job estaba confiando en aquel que podía hacer un día un milagro para su vida, llamado Jehová. Y este hombre está esperando tiempo y tiempo a que venga esa bendición para su vida. Quizás Dios está a punto de bendecirte y tú te has movido del lugar. Quizás Dios está a punto de llegar a tu vida, pero te has movido, has desconfiado en ese momento preciso en el que Dios iba a hacer un milagro. Pero este hombre perseveró. Y lo que me llama la atención, hermanos e iglesia, Jesús, admirando que había muchos, ese Dios personal que te ve, ese Dios personal que te busca, ese Dios personal que te escucha, miró a ese hombre. Miró a ese hombre y tuvo compasión Jesús y le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Pero cuando yo voy al agua, alguien más entró y quedó sano. Pero Jesús miró a él. Quizás gente que llegó 2, 3 días y eran sanos o no eran sanos, pero Jesús miró este hombre, 38 años esperando, con su enfermedad, con su necesidad. Por eso Jesús se acerca y le pregunta: yo quiero ser sano, pero no tengo quien me ayude. ¿Y cuánta gente está en angustia, está en dolor, está en aflicción, esperando que alguien venga y le diga: Jesús te puede dar paz, Jesús te puede dar gozo, Jesús puede mover el agua en tu vida espiritual y darte agua viva que transforme tu corazón, tu alma, tu espíritu? ¿Y cuánta gente necesita saber que Jesús le ama? Si usted fue salvo, si yo fui salvo, es porque alguien nos llevó a los pies de Cristo Jesús. Alguien nos dijo: Jesús te quiere bendecir, Jesús te quiere perdonar. Y cuánta gente está inválida, cerca de la fuente de vida, cerca de la fuente de amor, de misericordia, pero necesitan que alguien los lleve. Y a veces es mucho tiempo. A veces es mucho tiempo, pero Dios hace milagros. Pero Dios bendice. Pero Dios está esperando que alguien llegue, alguien lleve a una persona a los pies de Cristo, que está sufriendo, que está esclava al pecado, que está esclava al dolor.
Pero dice la palabra del Señor. El 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miró milagros, miró vidas transformadas. Y cuánta gente solamente es espectador en la casa de Dios. Miró que una vida fue transformada. Miró un matrimonio restaurado. Miró un joven libertado de las drogas y es espectador. Pero Dios no te quiere como espectador. Dios quiere que tú seas realmente esa persona bendecida y transformada por el poder de la palabra. Dios no quiere espectadores. Dios te quiere bendecir. No tengo quien me ayude. No tengo quien me dé el mensaje. No sé cómo conocer la palabra de Dios. Si usted recuerda a aquel varón, aquel eunuco que venía y le pregunta a Felipe, ¿entiende lo que él es? ¿Cómo voy a entender si no entiendo de quién está hablando, si del profeta o del mismo? ¿Qué hace Felipe? Se acercó a aquel eunuco y le compartió la palabra. Y dice este hombre, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado hoy mismo? La necesidad es grande. Hay mucho miedo, mucho temor, pero la gente quiere una respuesta. ¿Qué debo de hacer? Cuando Pedro está predicando de aquella ocasión y la gente responde, Pedro, ¿qué haremos? Bautícese cada uno para arrepentimiento de pecados. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como siervos de Dios? Predicar y predicar y predicar. Necesitamos llevar a la persona a los pies de Cristo. Necesitamos conocer que Cristo viene a salvar y a perdonar, según Lucas 19:10, lo que se había perdido. Pero ¿quién es? La iglesia. Es aquella persona que lleva a otra persona a los pies de Cristo. Dios mira tu perseverancia. Dios miró su perseverancia en ese varón que esperando 38 años, un día más, un año más, pero llegó el día de su bendición. En capítulo 16 de Génesis, verso 16. 16 de Génesis, verso 16. Miren que es la palabra del Señor. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Las promesas de Dios no tienen tiempo, es cuestión de fe. En el tiempo de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, capítulo 12 de Génesis, dice la palabra, 12 verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa que le hace Dios a Abraham. Quizás 20 años, quizás 25 años, no sabemos qué edad tenía Abraham cuando Dios llamó a Abraham. Pero ¿qué es lo que pasa? Abraham se desesperó y tuvo su hijo Ismael a la edad de 85 años. Porque no pudo esperar, no se mantuvo esperando lo que Dios le prometió un día. Vas a tener un hijo. Y mire, ahí mismo, capítulo 21, en Génesis, verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Si nos damos cuenta, las promesas de Dios esto es cuestión de tiempo, esperar en el tiempo de Dios. Abraham estuvo a 15 años o a 14 años de que Dios cumpliera la promesa, pero Abraham lo hizo antes de tiempo. Tuvo ese hijo con Agar, la egipcia, antes de tiempo. Después de 14 años nació
Isaac, la promesa. Y a veces nos movemos antes de tiempo, pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que esperar en el tiempo de Dios. Ese Dios personal nos volverá a visitar por su misericordia, aunque le fallamos. Ese Dios personal nos volverá a visitar, aunque le fallamos. En capítulo 21 de Génesis, verso 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave la causa del muchacho y tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada tu descendencia. Después de que falló Abraham, después de que falló el padre Abraham, Dios vuelve a hablar con Abraham. Después de que falló Sara, Dios vuelve a hablar con Sara. Ese Dios de misericordia nos visita, aunque le fallamos en su misericordia. Dios nos vuelve a visitar. Dios visita una vez más a Abraham. Abraham le falló, porque ese hijo Ismael no era el propósito de Dios, le falló. Pero Dios visitó una vez más a Abraham. Ese Dios de oportunidades. Quizás diga, he fallado a Dios. David, el rey David le falló a Dios. Pero Dios volvió a hablar con el rey David. Cuando nos arrepentimos, Dios nos vuelve a visitar. Y aquí está Abraham, aquí está Sara. En su misericordia de Dios visitó Dios a Abraham. Visitó Dios a Sara. Y ahí mismo, en capítulo 21 de Génesis, verso 21 de Génesis, verso 14 y 16. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan en un odre con agua y le dio a Agar, poniéndola sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y le despidió. Ella salió y estuvo errante en el desierto de Beerseba. Mire 17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Jehová llamó a Agar. Una egipcia, una esclava que estaba en desobediencia y rebeldía. Pero Dios le llama una vez más a Agar. ¿Cuántas veces Dios nos va a llamar? En su misericordia no sabemos cuántas. Pero si Dios está llamando a arrepentimiento, es mejor que vengamos a arrepentirnos. Y llamó una vez más a Agar. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque tu Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo en tu mano, porque de él haré una nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. ¿Se damos cuenta? Una vez más el agua. Una vez más la fuente de agua. Y Cristo es la fuente de agua. Si le fallamos a Dios, es tiempo de regresar a los pies de Cristo. Y quiero compartir un texto. Lucas 5, verso 32. Mira lo que dice la palabra. Lucas 5, verso 32. Gloria sea al Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es Jesús llamando, buscando, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios te llama. Una vez más, vengamos a los pies de Cristo, porque Cristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria sea al Señor, porque Dios es un Dios personal. Te llama para salvarte, para bendecirte, para ayudarte. Que sea Dios quien hable a tu corazón. Gracias, Padre Celestial. Recibe toda gloria y alabanza y sigue llamando, porque eres un Dios personal, para bendecir y para restaurar. En el nombre de tu Hijo amado, gracias. Amén. Amén.